Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Buenos días. Bueno, pues estoy en la terraza del Hotel Colón Plaza, que he quedado con probablemente uno de los mejores futbolistas que ha dado Castilla y León y por supuesto uno de los mejores futbolistas que ha dado también España. Eusebio Sacristán, un hombre nacido en La Seca, que tuvo una etapa en el Real Valladolid, que de ahí saltó al Atlético de Madrid, que llegó a jugar en el Fútbol Club Barcelona, en aquel Dream Team de Johan Cruyff. Pero un hombre que ha creado una fundación importante para que aquellos que no tienen tanta posibilidad puedan acercarse al mundo del deporte, en ningún momento queden excluidos. En fin, un auténtico personaje que hoy vamos a descubrir aquí en un nuevo episodio de Cómo hemos cambiado. Bienvenidos. Bueno, pues lo dicho, estamos con Eusebio Sacristán, insisto, probablemente uno de los mejores futbolistas que ha dado este país, uno de los mejores mediocampistas. Un chaval de La Seca. Eusebio, ¿cómo estás? Bien, a gusto. Bueno. Y contento de estar contigo este rato hablando de fútbol. Y de la vida. Y de la vida, sí. Tu vida empieza en La Seca, que es un conocido pueblo de Valladolid. Sí, somos un pueblo, 1000 habitantes, allí nací, allí empecé de niño a jugar al fútbol, me encantó, le daba muchas patadas al balón, jugábamos con los del pueblo, yo había ratos que estaba solo y estaba al lado de la iglesia, le daba patadas al balón, siempre me encantó y tengo recuerdos de mi etapa de niño en el que me decidí ser futbolista. Desde niño dije, yo voy a ser futbolista. Bueno, cuando se tiene así de claro, evidentemente hay que perseguir el sueño y eso es lo que hiciste. ¿De La Seca a dónde? ¿Al Real Valladolid directamente? Sí, de La Seca vine a un colegio, a Valladolid, a los 11 años, a los Pavonianos, y yo seguía con mi idea. Yo estudiaba, pero dije, yo voy a ser futbolista. ¿Eras buen estudiante? Sí, bueno, estudiaba, pero siempre mi objetivo estaba puesto en lo mismo. Yo voy a ser futbolista. Y entonces a los 15 años, en La Seca había uno que había sido futbolista también, Damián Recio, y entonces le dijo a mi padre, oye, podemos ir a hacer una prueba con el Valladolid, porque soy amigo de Tejedor, el entrenador de los juveniles, vamos a hacer una prueba. Fui a hacer la prueba, no había jugado en ningún equipo, porque yo estaba en el colegio y no sabía muy bien cuál era mi nivel. Y entonces hice la prueba y me ficharon. Ramón Martínez, Santi Llorente, Tejedor, dijeron, sí, vente al equipo y empezarás a jugar en los juveniles del Valladolid. Me dio una alegría enorme, porque dije, mi primer paso. Claro, cuando no sabes tu nivel, dices, bueno, ¿en qué nivel voy a estar? Voy a estar en el nivel que me permita seguir con mi objetivo. Y entonces me ficharon para el Valladolid con 15 años y ese año lo recuerdo siempre, porque no jugaba. Jugué 0 partidos ese año, 0 partidos. Entonces me ponía triste, me venía un poquito abajo, pero sí que el recuerdo que tengo para muchas veces cuando hablo con los niños, con los chicos que quieren un objetivo, y yo les digo, a veces hay dificultades, pero lo importante es no hundirte. Entonces no me hundí, seguí con mi camino que yo tenía y bueno, al año siguiente lo superé, 16, 17 años, empecé a jugar en los juveniles del Valladolid,
al año siguiente en el Promesas y cuando tenía 19 años me pasaron al primer equipo y entonces ya lo veía cerca, dije, mira, estoy ahí muy cerca, pero también lo recuerdo con mis dificultades. Del primer equipo tampoco contaba conmigo, estuve pensando en irme a algún equipo de segunda B, a empezar a jugar, pero sí que estuve esperando, entrenaba duro, entrenaba fuerte, hasta que llegó un día, y lo tengo grabado, el 1 de enero del 84, me llevó el entrenador a jugar el partido que teníamos contra el Betis y debuté. Jugué 20 minutos y cuando acabó el partido, pues miré al cielo. Dije, he conseguido mi objetivo, el que tuve desde niño, con el balón en las manos, que un día dije, voy a ser futbolista, al final lo conseguí. Y eso me quedó grabado, lo tengo grabado ese día. Es tremendo porque ahora los niños empiezan en prebenjamines, benjamines, van agotando una serie de etapas que tú, por lo que nos cuentas, no agotaste, no tuviste, ¿no? No evité. ¿A qué te refieres? Ser juvenil, antes de ser juvenil. Ser juvenil, sí. Esos equipos anteriores no. Sí, no había jugado en ningún equipo. Yo jugaba en el colegio, con los niños del colegio, igual contra algún otro colegio, pero no oficial. No oficial. Y me llegó con 15 años, que también es lo que le digo a los chavales. Puedes tener 12, 13 años y estar un poquito fastidiado el día que no juegas. Yo les digo, la clave estará en tu objetivo y la determinación con que ires a buscarla. Con dificultades, sí, hay dificultades, claro, pero lo importante es que no te hundas, porque hay gente que en su camino se hunde y lo deja de lado, ¿no? Sigue con ese proceso y al final lo puedes conseguir. ¿Quién fue el entrenador que te hizo debutar en Primera División? García Traiz. García Traiz. García Traiz. Él es el que me hizo debutar ese día y a partir de ese partido luego ya empecé a jugar partidos y ya estaba jugando en Primera División, había conseguido mi objetivo, había mirado al cielo, miré al universo, miré a Dios. Seguí jugando y además ese año ganamos con el Valladolid el único título que tiene en su historia, la Copa de la Liga, también en el 84. Siguieron contando conmigo en la sub-21, la selección, y entonces en el 86 también aquí en Valladolid quedamos campeones de Europa con la sub-21. Entonces yo llevaba 4 años ya en Valladolid, había conseguido mi objetivo, pero sí que empecé a pensar que de niño también había estado viendo un partido de Copa de Europa y había visto que unos habían ganado y yo pensé, ¿y unos han ganado? ¿Por qué unos han ganado? ¿Qué han hecho para conseguirlo? Y yo de niño también dije, voy a ser futbolista, voy a ganar títulos y voy a quedar campeón de Europa. Lo grabé en mi cabeza. Entonces cuando llevaba esas etapas aquí, esos 4 años, dije, bueno, ahora ya con el Valladolid lo tengo difícil. Complicado. Entonces tengo que encontrar esa salida. Entonces me fichó el Atlético de Madrid. Entonces allí fui, estuve 1 año y también con mis dificultades, a veces jugando, otras veces no. Pero de repente acababa la temporada y me dijeron, te quiere el Barça. Te quiere ese club con un entrenador que es Johan Cruyff, que llega ahora como entrenador. Y me ilusionó mucho porque yo era un jugador al que admiraba, un entrenador muy importante. Y entonces me fui para allá. Me fui por allá y me encontré a un entrenador que nos hacía un tipo de juego que a mí me venía muy bien, porque eran los triángulos, juegos de posición. Yo he sido siempre un jugador
pues no muy alto, no muy fuerte. Yo había trabajado de niño la técnica en la seca y entonces esa característica la tenía. Entonces, para un tipo de juego en que juegas la lucha, la fuerza, igual podía tener más dificultades, pero con la técnica y lo que hicimos allí, que el primer día que jugábamos un partido nos dijo, mira, mi equipo va a jugar, nosotros vamos a jugar con el 3-4-3 y los 4 en rombo, eran rombo en medio campo y yo me veía y dije, joder, claro, esto me viene genial, cualquiera de las 4 posiciones yo me puedo adaptar a esas y luego además cuando tenga el balón alguno de los compañeros va a estar libre, o el extremo, o el delantero, o el media punta, el pivote, lateral. Yo siempre tenía un hombre libre, lo hacíamos contra el entrenamiento que él nos transmitió desde el principio y era estar bien colocados, el espacio abierto y estar trabajando. El que tenía mayoría era buscar al hombre libre, lo perdías y tenías que entrar dentro a luchar por recuperarlo, pero cuando lo tenías era cuestión de colocar un espacio para que desde ahí buscara al hombre libre. Y entonces yo cuando... Qué fácil parece, ¿eh? Cuando lo vi y claro, entendí que era ideal para mí y era lo que fuimos haciendo siempre con él. Entonces yo empecé de titular con él, jugaba y me adaptaba muy bien, porque era no correr mucho, sino estar colocado para encontrar al hombre libre. Me benefició, me vino muy bien y entonces empecé a jugar con ese equipo. Ya el primer año quedamos campeones de la UEFA. Al año siguiente dificultades porque Johan Cruyff estaba un poquito pues ahí en peligro. Ganamos la Copa del Rey, entonces Johan Cruyff subió y el año siguiente ya, temporada 90-91, ganamos la Liga. Temporada 91-92 estamos jugando la Copa de Europa y entonces con dificultades, pero al final nos clasificamos para jugar la final contra la Sampdoria, el primer título que podía ser el primer año del Barça en su historia. Y entonces yo jugaba de titular, jugué aquel partido y entonces 0-0, ocasiones de ellos, ocasiones nuestras, vamos a la prórroga y en la prórroga ¿Qué hacen una falta? Minuto 111, yo estoy disputando un balón, el otro estaba, el italiano, con el balón en las piernas ahí en el suelo y el árbitro pite falta. Entonces teníamos a Koeman, que era un grande tirando faltas, tirando los penaltis, ¡pum!, lo mete en el 111. Contento, me fui para Zubizarreta, allí nuestro portero, me abracé con él y yo decía, lo hemos metido el gol, pero faltan 9 minutos. Sí. Y entonces, bueno, Goicoechea cogía el balón, lo regateaba, lo tenía en la banda, fue pasando esos minutos hasta el 120 en el que el árbitro pita el final. Entonces cuando pita el final, yo miré al cielo, al universo, a Dios. Volví a pensar en lo que yo había decidido de niño. Lo había decidido y lo había grabado. Voy a conseguir este objetivo. Y lo había conseguido. Una vez más en mi carrera. Había conseguido ser futbolista en primera división y había conseguido ser campeón de Europa. Lo que dije de niño. Y lo conseguí. Lo conseguí. Qué bonito. Y cuando uno llega a eso, cuando ha cumplido su objetivo, cuando se siente completo, dices, ¿me voy para casa o qué? ¿O sigo? No, tenía que seguir disfrutando de lo que más me gustaba, que era el fútbol. Desde niño me encantaba estar con un balón, jugar un partido, y lo tuve durante mi etapa como jugador. Entonces, disfrutar al máximo. Jugué 543 partidos en primera división. Tenía 38 años.
Entonces en ese momento que ya tenía las dificultades por mi parte física para jugar, entonces dije, bueno, ya es el momento, ya se acaba mi carrera como jugador, pero ya estaba pensando, ¿y qué voy a hacer ahora en mi vida? Si he estado pensando siempre en que iba a ser futbolista, iba a jugar al fútbol y iba a disfrutar con eso. Y entonces pensé, ¿y ahora qué? Me queda toda una vida por delante. Dije, ¿qué me va a llenar? Y pensé, quiero seguir estando en el mundo del fútbol y ahora en algún trabajo que me guste. Y dije, entrenador, voy a ser entrenador. Yo iré a los entrenamientos cada día, entrenaré a chicos, hablaré con ellos, les ayudaré a disfrutar y a mejorar en su carrera. Y luego tengo un tipo de juego que aprendí con Johan Cruyff. Aprendí esos entrenamientos, los triángulos, los juegos de posición y jugar con el mismo sistema que entrenamos con él, 4-3-3. Jugábamos con el 3-4-3, pero 4-3-3, sí. Un tipo de juego parecido, ¿no? Y dije, voy a ser entrenador. Saqué el título aquí en Valladolid, estuve un año, monté una fundación para hacer escuelas de fútbol en los pueblos de Valladolid. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces fui una vez a ver un partido del Barça, allí quedaban eliminados de Copa de Europa y dije, bueno, he pedido objetivos en mi carrera y las he conseguido. Futbolista, ganar títulos, quedar campeón de Europa. Como entrenador, voy a disfrutar con eso, ir a los entrenamientos, pasármelo bien con el equipo, hablar con los chicos, pero le voy a pedir una cosa al universo. Voy a quedar campeón de Europa por segunda vez. Entonces a los pocos meses me llama el Barça, Chique Begiristain era su director deportivo, amigo mío, me llamó y me dijo, te quiero de ayudante en el Barça, viene Rijkaard, estarás con él. Digo, empieza mi camino. Claro. Sí. Y entonces voy para allá y empezamos la temporada, estaba Rijkaard. Escuela Cruyff. Entonces Cruyff, íbamos en mitad de la tabla. Jugábamos un tipo de sistema, bueno, yo no estaba muy identificado. Rijkaard lo conocía, de Holanda, 4-2-3-1. Mitad de la tabla. Llega Navidades y Laporta, que era el presidente, nos dije, voy a traer un día a Rijkaard para que hable con vosotros, a Johan Cruyff, para que hable con vosotros. Habla con nosotros y Johan Cruyff dice, bueno, este tipo de sistema, ¿por qué no jugáis 4-3-3? Lo de pivote interiores, lo de dejar subir al lateral izquierdo, Ronaldinho le dejáis libre para que se une al medio campo. Y Rijkaard dijo, sí, lo vamos a hacer. Empezamos a hacerlo, empezamos a ganar partidos y ese año casi a punto de ganar la Liga detrás del Valencia. Año siguiente ganamos la Liga, año siguiente, temporada 2005-2006, jugamos la final de la Copa de Europa contra el Arsenal. Y entonces, yo pensaba, aquí está, de nuevo, ese objetivo lo tengo cerca. El partido, 11 les eliminan a un jugador de ellos, nos meten un gol, 1-0, faltaban 25 minutos para el final del partido, ¡pum!, empatamos. Esto, bien. Faltaban 15 minutos, Rijkaard me dice, ¿y ahora qué? ¿Qué ves? Digo, veo a Belletti, lateral derecho. Sale Belletti, ¡pum!, y mete el segundo gol. Acabó el partido, ganamos 2-1. ¿Y qué hice? Miré al cielo, miré al universo y miré a Dios. La vida me lo ha dado. Otra vez, un objetivo en mi vida se ha cumplido. Entonces, feliz, feliz.
feliz de conseguir ese objetivo. Y luego lo intentas y lo haces a nivel individual, ¿no? Luego como entrenador me ficha el Celta y empiezo mi carrera como primer entrenador. Y entonces voy allí, estábamos en segunda división y claro, estábamos quintos por abajo. Mi principio como entrenador. Claro, yo le había pedido a la vida entrenar, disfrutar en este trabajo y entonces yo pensé, ostras, faltaban 3 partidos y el equipo que perdía bajaba a segunda B. Entonces el equipo que ganaba se quedaba en segunda división. Digo, joder, si en mi comienzo tengo que conseguir este objetivo. Y entonces jugamos ese partido contra los de Bilbao, los de el País Vasco, ¿Eibar? ¿Puede ser? No, el Eibar no. ¿No? Vitoria. Ah, Alavés. Contra el Alavés. Jugamos contra el Alavés, íbamos 0-0. 0-0, faltaba media hora y dije, hay uno que me encanta. Va a debutar, pero me encanta, me gusta y ahora mismo creo que es el jugador que nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo. Sale, mete un gol, nos empatan a falta de 10 minutos y en el minuto 92 mete el segundo gol. Acaba el partido, le levantan en brazos y nos quedamos en segunda división. Es Yago Aspas. Ni más ni menos. Yago Aspas. Debuta ese día y conseguimos ese objetivo en mi carrera como entrenador, pasar ese momento. Entonces estuve allí 1 año y medio más en el Celta y luego me ofrecen el Barça B. El Barça B estoy 4 años, disfruto mucho porque entreno a chicos que venían de los juveniles del Barça y un tipo de juego lo que a mí me gustaba. Triángulo, juego de posición, 4-3-3. En segunda división, chavales jóvenes, pero con esa técnica. Claro. Y entonces... ¿Recuerdas nombres de los chavales que pasaron por tus manos? Sí, Deulofeu, sí, de acuerdo, mucho. Ahora, de Grimaldo, que debutó conmigo el día que tenía 15 años y 11 meses. Jugamos contra el Cartagena, ganamos 0-4 y jugó muy bien, muy bien. Tenía un nivel, una capacidad que estos últimos años es del que más me acuerdo porque está en la selección. Y sí, hace poco jugaron en Valladolid un partido, le estuve a ver y me recordaba con cariño, ¿no? Y me encantó ese momento. Entonces, acabó en el Barça B y yo, claro, en mi carrera había dicho entrenar al máximo nivel. Y entonces, en noviembre me llama la Real Sociedad y me fichan para Primera División. Entreno en Primera División y estuve allí 3 años también, llevando al equipo a hacer ese tipo de juego que a mí me encanta y es con el que me siento identificado. Y los jugadores estaban encantados con ese sistema de juego. Ahí había debutado un día con el entrenador anterior, pero yo cuando llegué también me encantaba su forma de jugar y su manera de trabajar. Era Oyarzábal. Oyarzábal. También conmigo empezó a jugar, 18 años, jugador importante. Estuve 3 años y luego, temporada siguiente, me ficha el Girona. El Girona, voy para allá y estamos en Primera División, pero el equipo estaba jugando de una manera diferente a la que yo había tenido en la Real Sociedad. Me costaba un poquito al principio llevar a ese tipo de juego
y bueno, me adapté un poco a un sistema un poquito diferente, pero llevando al equipo a acabar jugando, irse adaptando a jugar cada vez más cerca de esa manera de jugar que a mí me encantaba, el 4-3-3. Entonces, bueno, se fueron adaptando y estábamos en primera división, estaba en marzo, había partido de la selección, paramos, teníamos 34 puntos. 34 puntos y faltaban 9 jornadas. Estaba a 2 partidos de mantenerme en segunda división. Y entonces empezamos a perder partidos, uno de ellos aquí en Valladolid, nos ganaron 1-0, estaban debajo de nosotros, pero en ese proceso de perdiendo partidos empezamos a caer, y al final descendimos a segunda división. Bueno, una situación difícil, claro, y empecé a pensar, ¿y ahora cuál es mi objetivo? Y yo voy a seguir entrenando. ¿Dónde lo voy a hacer? A ver qué me sale. Algún equipo me había salido en el extranjero, pero yo dije, me voy a quedar en Valladolid, en España, tengo a mis hijos, voy a seguir estando cerca de ellos. Y entonces llevaba año y medio, no me salía ningún equipo aquí y tuve un accidente. Un accidente grave, quedo tocado, me voy a Barcelona, al Goodman, y entonces, bueno, no me daba mucha cuenta de las cosas, estaba en mi proceso de recuperación. Mi proceso de recuperación, pasan los meses y entonces me doy cuenta de que estoy muy afectado. No tengo capacidad para hablar con los demás. Había amigos que venían a hablar conmigo y yo me daba cuenta. Están unos minutos, pero se dan cuenta de que él no puede hablar. Entonces todos iban quedando con esa idea. Y iban pasando los meses y yo no me veía una mejoría. Y yo entonces iba pensando, ¿y esto qué? ¿Esto ya lo voy a tener en mi cuerpo el resto de mi vida? ¡Uf! ¡Qué duro! Sí, es lo peor que me podía pasar. Estar aquí, no me duele nada, pero mi cabeza no funciona. Ya. Y pasaban los meses, pasaban los años, porque había pasado un año, había pasado 2 años, y adaptarme a eso era muy complicado, porque no encontraba una situación para sentirme identificado con ello. ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Claro. Joven todavía. No veo nada. Y entonces pensé, vamos, voy a pensar en algo. Si estoy así, y así va a ser mi vida al 100%, digo, si yo cuando analizo lo que me ha pasado en mi vida, mis objetivos que me propuse de niño, los conseguí. Voy a luchar por esto. Le voy a dar al menos el 1%. Claro. Voy a luchar por ello. Venga, me voy a dedicar a eso, aunque casi no veo la posibilidad de recuperarme. Luchar. Ya llevaba 3 años y empezaba a sentirme un poquito mejor. 2 años y digo, ya puedo tener conversaciones normales, ya estoy más abierto, ya puedo hacer una vida más normal. Y entonces dije, sí, ¿qué me ha pasado en mi vida? ¿Por qué me ha pasado? ¿Y a qué me voy a dedicar? Y entonces dije, puede ser que no tuve claro qué hacer. Tuve claro también que igual a los demás no les comentaba cómo había sido mi vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Decírselo a los demás, decírselo a la gente joven, cómo ha sido mi vida, cómo
me he ofrecido a ello y cómo me ha pasado. Y entonces empecé a relacionarme así con los demás. Mira, esto os comento cómo ha sido mi vida y habrá mucha gente joven y muchos niños a los que les puede venir bien. Y les está viniendo bien. Yo hablo con ellos y les comento cómo ha sido mi vida y la pongo en común y bueno, igual a alguno le puede servir. Claro, claro. Y no quiero dejar de hablar de tu fundación, donde también se está haciendo un trabajo importante desde hace tiempo para que esos que a lo mejor no han tenido la posibilidad, que tú en su día te planteó y tuviste, pues no renuncien, no tengan por qué renunciar a hacer deporte, Claro, ¿no? claro, es esa posibilidad. A muchas personas, muchos niños les gusta el fútbol y entonces hay algunos que pueden tener dificultades para ir a un club y formar parte de esos entrenamientos serios, a los que igual hay algunos que van a tener dificultades en adaptarse a ellos, y nosotros creamos la fundación para que todos los niños que quieran tener su momento de disfrutar del fútbol, con nosotros lo van a poder hacer dentro de nuestros equipos de deporte inclusivo. Vamos a ir finalizando, Eusebio, no te voy a entretener más, pero te tengo que hacer una pregunta como aficionado al fútbol y como culé. ¿El Dream Team o el equipo de Messi? Vosotros sois el Dream Team. Sí, yo creo que sobre todo lo nuestro le gustó a todos los aficionados del Barça en aquella época, porque sus épocas anteriores habían pasado por dificultades. Habían ganado algún título, pero no tenía la continuidad, y con nosotros lo tuvo. Tuvo esa época nuestra en la que hicimos un tipo de juego que gustaba mucho a todos los demás, a todos los niños, a todos los aficionados de otros clubes. Veían que el Barça hacía un tipo de juego muy atractivo, y entonces la gente que vivió aquella etapa le dejó marcado. Luego, claro, el Barça ha seguido con una etapa muy positiva gracias a lo que Johan Cruyff creó, y entonces en el Barça se ha implantado y ha tenido muchos años en los que el equipo ha seguido con ese nivel de juego y los aficionados han quedado encantados. Y ha tenido una etapa muy importante en el que ha tenido dentro un jugador que, claro, para ese tipo de juego es el entrenador ideal. Un jugador que siempre ha sido un ganador, un jugador con unas circunstancias de juego especiales, más superior a cualquier jugador de otras épocas. Entonces, un jugador enorme, que ha disfrutado con su juego, que ha tenido la mentalidad siempre de conseguir objetivos, y entonces se ha visto identificado con el club donde ha estado, jugando muy bien al fútbol y ganando muchos títulos. Bueno, Eusebio, con todo, ¿la vida ha merecido la pena? La vida ha merecido la digo. pena. La deportiva. Sí. Bueno, ha sido mi vida. Es que yo he pensado que mi gran ilusión ha sido disfrutar con el fútbol. Lo que me gustó de niño, la que disfruté de niño y de la que he podido disfrutar durante toda mi vida. Así que ha merecido la pena. Pues lo que ha merecido la pena es conocerte un poquito más, tener esta charla contigo y desearte suerte. Un tío que lo que se propone lo consigue, no es fácil en la vida, Bueno, hay dificultades, pero cuando vas a por ello con determinación, mi palabra exacta es determinación. Determinación es ir a por ella 100%, porque hay veces que en tu carrera dices voy a por ello, pero con estas dificultades la dejo un poquito de lado, lo veo muy difícil. No, pídelo 100%, y la vida lo que me demostró es que cuando vas a por algo 100%, al final lo consigues.
Luego entraríamos en otro debate, si las generaciones de ahora tienen esa capacidad de esfuerzo, de sacrificio, no lo sé, pero bueno. Yo es lo que les comento, vete a por ello 100%. Cuando crees algo, en tu vida al final lo consigues. Yo he visto mucho a Nadal, Rafa Nadal, ha tenido su objetivo de hacer su carrera importante, ganar muchos títulos, y los que tienen esa mentalidad en su cabeza, al final lo consiguen, en su cuerpo. Entonces, sí, lo que también les digo es, ¿qué me pasó a mí en el Girona? Que tuve miedo. Hay que evitar el miedo, porque el miedo te quita los objetivos, ¿sabes? Y es algo que también les transmito, que hay que manejar. Dificultades, sí, te ofreces a esas dificultades, pero lo que tienes que evitar es tener miedo. Pánico. Porque el pánico, miedo, te juega en contra. Sí, está claro. Lecciones de vida. Eusebio, gracias por haber estado con nosotros y haber compartido este ratito. Gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Bueno, pues continuamos recorriendo Castilla y León en busca de personajes tan importantes como Eusebio Sacristán. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.